Vos sabés que el otro día estaba escuchando la lista que armaste en Spotify y me encontré con el tema La Bifurcada de Memphis, la blusera. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, ese tema. Y te vas. No me voy a matar. Sabes mejor. Llévate si quieres el televisor. Me encanta esta parte. No, ¿y recordás cuando dice: yo desconocía tu inclinación, te decidiste, te definiste, sos feminista y yo machista. Anda por la sombra y cerra bien el portón. Fue la primera vez que escuché la palabra feminista. Claro, yo también. Y así arrancamos la segunda temporada. Enfrente mío y en esta ocasión con la guitarra lo tengo a Jerónimo. Mi nombre es Nicolás. Esto es Bulto y hoy vamos a hablar de feminismo. Seguimos acá en Bulto, un podcast de chabones que se preguntan por qué somos como somos los varones, qué nos trajo hasta acá y por qué nunca, pero nunca, lo hablamos entre amigos. Somos @BultoPodcast, estamos en las redes sociales, podés escucharnos en Spotify, en Google Podcast y también en YouTube. Y decíamos que hoy vamos a hablar de feminismo, o mejor dicho, de lo que implicó para nosotros esta última ola feminista. Y bueno, qué mejor que arrancar con ese tema de la bifurcada, que es bastante significativo, ¿no? Esa idea de la rivalidad entre sos feminista y yo machista. Yo decidí ser machista, vos sos feminista, como si fuese yo soy de Boca, vos sos de River. Ajá. Pero cuando la escuchaba, por lo menos yo, me imagino que vos también, allá en los 90, la lectura que teníamos era totalmente diferente. Pero creo que, como vos bien dijiste al principio, es la primera vez que escuché la palabra feminista. Y lo que yo entendí en ese momento era que era el reverso de ser machista, por un lado, Claro. y por otro lado, que para mí es lo que deja entender la canción, que ser feminista es ser lesbiana. Era lo que se pensaba en esa época, o por lo menos lo que yo interpretaba. Porque la canción se llama La Bifurcada, ella se va con su amiga, feminista perdida, tus modernos inventos, que son puro cuento, bye bye. No, está esa idea de como, yo soy machista porque soy hombre, vos sos feminista porque sos lesbiana. Claro. Andá por la sombra. Y cerra bien el portón. Por supuesto, la canción tiene cierta ironía, ¿no? Que fuimos pensando, también entendiendo que estaba diciendo Tero con eso. Pero yo digo que en ese momento, cuando la escuché tendría 7, 8 años, mi sensación es que era una arenga masculina, una arenga bien de hombre. También está como rescatando la figura del tanguero, ¿no? Porque tenía esa impostura, digamos, ¿no? Y la letra se refleja bien, como esa despreocupación, ¿no? Si te vas, no voy a llorar. Por más que, obvio que estás llorando. ¿Querés llevarte la tele? Llévate la tele. Déjame el colchón, ni siquiera la cama. Con eso está bien. Está esa idea de como del aguante también, ¿no? Andate con tu amiga, ¿no? Sí, es toda una pose, una lección de cómo vos tenés que enfrentar esa situación como chabón. Y es, ¿sabés qué? Andate, no me importás. Es un poco lo que le dirías a tus amigos en un bar. Claro. Ese es el discurso de la canción, ¿no? Y es verdad que canciones así, que es un ejemplo que tomamos, pero que hay un montón, que te sitúan como chabón de un lado y a las mujeres del otro. Uh-huh. Absolutamente de una manera rivalizada. Ahora, pienso también que a lo largo de los 90, por lo menos en mi infancia, yo creo que nunca más volví a escuchar hablar de feminismo. Uh-huh. Nunca volví a pensar sobre esa palabra como si fuera un tema en sí. Te diría prácticamente hasta la universidad. A un Nico de, pongamos, 13, 14 años, 15, ¿qué le significaba el feminismo? Porque yo me pregunto eso, ¿no? Me trato de situarme en esa época, cuando escuchaba La Bifurcada, ponele, y digo, ¿qué? ¿Ni siquiera me cuestionaba eso? Digo, ¿me preguntaba qué era el feminismo? Digo, no tengo la imagen en mi cabeza de preguntarle a mi viejo, a quien sea, ¿viste? Che, ¿qué es el feminismo? No.
Para mí funcionaba más como eso, como un reverso. Era como posta que yo creo que es eso. Era el equivalente a ser hombre. Ser macho. Ser macho era ser hombre. Ser machista era ser muy hombre, a lo sumo. Sí, por ahí después en algún momento entender que bueno, que el feminismo era pedir cosas como el voto femenino, y qué sé yo, la posibilidad de que trabajen las minas. Claro. Algo así quizás, pero no solo muy básico, sino que muy poco importante. Claro, lo que hoy que me parece también es que yo por lo menos no me lo preguntaba porque creo que tenía la respuesta. Y la respuesta la encontraba en canciones, en películas, o no sé, o asumía cosas que las sacaba como de la cultura, digamos, del sentido común de esa época, que era el feminismo es ser muy mujer, digamos, es ser como lesbiana, digamos, eso. Es como una especie de extremismo también. O sea, mi mamá no era feminista, yo eso lo tenía claro. ¿Por qué mi mamá no era feminista? Hacía las cosas que una mujer tenía que hacer, supuestamente. La feminista era como medio una rebelde. Yo creo que tenía esa imagen un poco, ¿no? Yo lo veía eso, lo veía como algo extremista y lejos. Por mi parte, no conocía ninguna feminista. Todo el retrato que teníamos venía, ya te digo, de la tele. ¿Por qué las mujeres le dicen lavarropa? ¿Por qué? Porque es cuadrada, tiene un agujero en el medio, le echas un polvo y te lava la ropa. ¿Cómo hay que tratar una Allá mujer? abajo. Derechitas, allá abajo. ¿Cómo derechita ahí abajo? Sí, limpien, cocinen y cuiden a los hijos. ¿Y no le encontrás ningún mérito a la mujer? ¿No hay cosas que hacen mejor las mujeres que los hombres? Da placer. Sabemos que las mujeres tienen 4 neuronas, una para cada una. Una mujer que te cuenta No chistes. existe. Una mujer no tiene humor, partamos de la base. Yo realmente creo, basándome en... Sí, sí, Mario. Así, en general, ¿no? Digamos, sí, son unas inútiles, ¿no? Por completo. Pero bueno, como vos decís, después ya en la facultad, yo creo que incluso más tarde para mí, llegué como a tratar de empezar a entender lo que era. Pero muchos años después. A mí lo que me pasó es que la combinación de universidad más espacios militantes me empezó a meter en discusiones Claro. que para mí también eran bastante confusas en un sentido, porque por un lado era ahí adentro de esa cápsula que vengan tus compañeras mujeres a decirte no, porque el feminismo y tenemos que juntar plata para el encuentro de mujeres y empezar a levantar frases de Simone de Beauvoir y empezar a ver cosas, decir qué está pasando acá. Y por otro lado, cruzar la calle, salir de la universidad y seguir en el barrio, ¿me entendés? Seguir con los pibes, incluso yendo a lugares donde un poco las canciones de Memphis sucedían. Claro. 90% del día no había nada que yo tenga que hacer pensando qué me van a decir las feministas. Claro. Cuando yo era muy pequeño, no sé, tendría 8 años, una cosa así, llegué a encontrar una razón de por qué las mujeres eran menos inteligentes que los hombres. Mi amor, muy ignorante. Yo estaba seguro de que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres, y la evidencia era la cantidad de mujeres científicas conocidas que había comparada con la cantidad de hombres científicos. ¿Cuántas mujeres conocidas hay científicas? Una, Marie Curie. Eso demuestra claramente que las mujeres son menos inteligentes. A fangulo, me da lo mismo lo que opinen. Cartón pintado, son cotillón, papi, mamarrachos. Eso pensaba yo de pequeño, y me acuerdo de ir y decírselo a mi viejo, como, mirá lo inteligente que soy, lo que descubrí. Evidentemente, las razones científicas están acá. Fíjate, Einstein, Newton, todos son hombres, todos los científicos. Todos los grandes genios son hombres. Después cuando crecí, ya te digo, un poco más adolescente, yo creo que un poquito seguía pensando lo mismo. Pero ya no lo decía, porque sabía que decirlo había algo mal ahí. En el fondo, todo esto es un acto de amor encubierto. Hoy parece evidente que hay algo más claro, es una estupidez. Pero en ese momento, en secreto, empecé como a aprender a guardar eso en secreto, pero todavía seguía ahí un poquito. Recién muchos años después me di cuenta de eso, que era una estupidez o algo que una conclusión que había sacado que venía de algún lado. Pero había algo, digamos, que yo sabía que estaba mal en eso. No sabía las razones, pero sabía que estaba mal. Esto que decís a mí también me representa en esta casi certeza, y como vos decís, que después en algún momento uno empezó a necesitar disimularla, de que los hombres éramos superiores a las mujeres. Había una publicidad que básicamente decía, y esto que es una frase que estaba dando vueltas, y yo ya la escuché varias veces cuando era pibe, que es, bueno, todas las mujeres cocinan, pero los mejores chefs son hombres. Todas las mujeres bailan, pero los mejores bailarines, ¿quién era? Julio Boca. Claro. Era Julio Boca, el mejor bailarín. O sea, no importa si era puto, si no era puto, sí, está bien, eso es cierto, pero era hombre, ¿no? Sí, claro, eso te demostraba que había una superioridad como inherente, como por naturaleza, ¿no? Como todos los que crecimos en los 90, miramos Grande Pa. Para mí, la familia de Grande Pa
Era como la familia que había que tener. Arturo Puig, que salía a laburar, que estaba siempre ocupado, que era un oficinista. Y María Leal, que hacía su trabajo, que era limpiar. Y ella era como la madre también. A mí me parecía como re natural ese lugar para la mujer, ¿me entendés? El hombre era el que hacía las cosas porque era más inteligente, más fuerte, y la mujer se quedaba con las chicas o con los chicos en la casa limpiando. A la vez, cuando empiezan a llegar estos discursos donde te dicen, che, pero si los varones y las mujeres son iguales, ¿en qué te basás para afirmar que los tipos son más inteligentes? Y ahí decís, bueno, está bien, no sé si tengo una prueba para esto científica. No, exacto, porque el camino que yo hice fue de decir, las mujeres son menos inteligentes que los hombres por una cuestión natural, a decir, no, somos todos iguales, no hay desigualdad. Como ese traspaso fue. ¿Por qué existe el feminismo si en realidad somos todos humanos? Claro. Ponele, a los 15 pensaba eso, que me parecía incluso algo como progre, ¿entendés? Busquemos la igualdad, no busquemos la diferenciación. En todo caso, si las mujeres no llegan, será por algo. Para los que somos varones, de pronto nos empezó a pasar que las mujeres te empezaban a decir cosas y era, che, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están diciendo todo esto? ¿Por qué cada vez que hablo tengo que escuchar que alguien me diga, no, pero porque las mujeres no nos dejan hablar? A mí cuando venían mujeres a decir, no, porque a las mujeres no nos dejan hablar y no sé qué, y yo decía, pero ¿por qué se ponen en ese lugar de que nosotros no las dejamos hacer cosas? Claro. Para mí era muy chocante que me digan que porque eran mujeres no sé qué cosa, ¿no? Esa sensación de, no, pero si vos podés hacer lo que quieras. Como si fuese una excusa. Claro. Total, sí, totalmente. Que es bueno, lo que suele pasar con las desigualdades. Digamos, la parte que gana, entre comillas, digamos, la parte poderosa, tiende a naturalizar la injusticia. Digamos, no lo veíamos directamente. Y hay otra cosa que pasa, y que está un poco atado a esto, por lo menos en mis sensaciones, de por qué cuando me empiezan a hablar de feminismo, me resultaba chocante. Y es, sí, las mujeres vienen con estos problemas, pero problemas es no tener trabajo. Problemas es la economía. Problemas es la gran política. Es que no podemos conducir los destinos de la humanidad a un gran lugar. Bueno, siempre había algo que era más grande que eso que estaban reclamando las mujeres, que era, bueno, tener un poco de voz, tener un poco de espacio, ¿no? En mi cabeza era como, pero esto es muy menor al lado de los problemas reales. El mecanismo que estás usando ahí me parece que es negando lo otro, como que no pueden existir las dos cosas. Digamos, ¿por qué tenemos que preocuparnos por el hambre en el mundo, por la desigualdad social? Y no por la situación de las mujeres. Pero es lo que estamos haciendo como desplazando un tema. Al decir, ¿me venís a hablar de feminismo? Cuando me da el quilombo que tenemos en política o lo que sea. No me hables de eso. El machismo genera una desigualdad social, genera un montón de problemas de trabajo, un montón de desigualdades. Está todo entrelazado en realidad. Como que las luchas son conjuntas. Y la otra cosa que también me pasaba era esta sensación de que cuando aparecían los discursos de lo que le pasaba a las mujeres, yo lo primero que pensaba es, bueno, pero ¿y lo que me pasa a mí? Loco, ¿sabes lo que me costó llegar hasta acá? Sí. ¿Sabes lo que remé para lograr tener la voz en esta asamblea y poder hablar? A mí tampoco me fue fácil llegar acá. No. Sí, ok, soy hombre, pero pará. No llegué acá solo porque tengo pito. Me costó un montón llegar acá. Lo que, por supuesto, uno no estaba leyendo en eso es, sí, está bien, pero solo porque tengo pito puedo estar acá. Pero cuando vos sos chabón, vos también estás discutiendo con otros chabones. Vos también te estás bancando la que te dicen otros chabones. Vos también te estás peleando por la palabra con otros chabones. Entonces no te estás viendo a vos mismo como parte de los que tienen el poder, sino que te estás viendo como un individuo que está discutiendo, que está tratando de llegar a algún lugar, está tratando de poder meter su voz, lo que sea. Y un hombre aparte que le sumaron otra voz que no tenía, con la que ahora parece que tiene que empezar a discutir. Y otro problema más. Tengo que luchar con los chabones y ahora con las mujeres también. También en el trabajo. Sí. Quizás para nuestra generación también. No es que el feminismo nació ayer. Sabemos que viene de antes, entendemos la tradición, la fuimos aprendiendo, conociendo. Entonces vos estabas en el trabajo queriendo lograr, no sé, llegar a ascender, a crecer un poco, a ser jefe, a lo que sea. Y de pronto empezó a pasar que tus compañeras las escuchabas decir, pero siempre son tipos los jefes. Y vos decís, che, pero yo soy pibito, pero un día quiero ser jefe, que no voy a poder. ¿Qué puedo hacer ahora entonces? Claro. Me sacan otra ventaja. Claro. Ya no nací rico, no nací bello. Y encima ahora, como está mal ser hombre. Claro. Con lo que me costó llegar a ser hombre también, ¿no? Porque es un laburo llegar a ser hombre. Digo, tenés que hacer un montón de cosas, tenés que bancar, tenés que agarrar a piña, ser bien macho, que te carguen por el fútbol, todo. Y cuando estás logrando llegar a algún lugar, te dicen, no, machista, fuera de acá, Raúl, callate.
Cuando uno es pibe, en los asados tenés que escuchar a los grandes. Cuando jugás al fútbol, el que juega mejor. Y en la calle, el que tiene más fuerza. Entonces, también vos vas buscando, y los varones tenemos muy internalizada esa competencia por el espacio público. Porque básicamente a los chabones de que somos chicos nos enseñan a estar en la calle. Nos enseñan a discutir, nos enseñan a polemizar. Y yo me acuerdo, Nico, que en esa época, pensando todo esto un poco, que no lo verbalizaba tampoco, ¿no? Era como que estaba ahí en el aire, digamos. Yo simplemente, digamos, adhería, una cosa así. Pero no es que lo verbalizaba, decía, no, las mujeres son unas locas de mierda. Simplemente era así. Me acuerdo que de a poco se empezó a hablar del tema del aborto. Que en realidad, bueno, es un tema que se venía hablando de antes, claramente, pero con más intensidad. Yo siempre estuve a favor de la legalización del aborto. Incluso en esa época que te digo, que no sabía lo que era el feminismo ni siquiera. O no me lo cuestionaba. Así todo estaba a favor de la legalización del aborto. No hace falta ser feminista para estar a favor de la legalización del aborto. Pero sí me parece que, por lo menos en mi caso, fue el tema con el que enganché. Porque yo dije, pará, yo estoy de acuerdo con que las mujeres puedan decidir. Te lo digo yo, aparte, Nico, que tuve un hijo en la adolescencia. Y que, bueno, es un tema que se te pasa por la cabeza, tengas o no un hijo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Lo haría? ¿No lo haría? Estamos hablando 90, principios de 2000. No se hablaba tanto como años después. Pero ahí es donde enganché. Dije, el feminismo toca este tema. Quiere legalizar el aborto. Me parece que ahí empecé como a linkear los temas y a decir, bueno, ¿qué sucede acá? A preguntarme, ¿no? A escuchar un poquito, por lo menos. Aunque sea para criticar después. Porque esa también la actitud, por lo menos que yo tuve al principio, la reacción que yo tuve con el feminismo. Como, bueno, está bien. Tienen sus razones. Pero están equivocadas, ponele en cómo lo hacen. Está bien, estamos de acuerdo, el aborto tiene que ser leal. Ahora te parece con los pañuelos verdes y pintarse y gritar, ¿viste? Tienen un motivo para protestar que es justo. Pero estaba como mansplaineando cómo tenían que ser, digamos, ¿no? Cómo tenían que hacer para lograr eso. En este caso el pañuelo verde estaba en todos lados. Como todas las mujeres tenían un pañuelo verde en la calle. Era como algo transversal, mucho más transversal ese símbolo. Y mi primera reacción, o una de las primeras reacciones frente a eso, fue como, es una moda. Rebajando, ¿no? Rebajando como, es algo que se puso de moda y por eso lo usan. En realidad no saben lo que es el feminismo. Yo te voy a explicar lo que es el feminismo. ¿Entendés? A pesar de que el chabón no tenía idea. O sea, hace unos años pensaba como que las mujeres eran menos inteligentes. Y ahora, yo creo que eso quedó en mi inconsciente de alguna manera, ¿no? El hecho de pensar que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Por eso les tengo que explicar incluso lo que es el feminismo. O cómo hacer, ¿me entendés? El chabón como explicando, no, para mí las marchas no van así. O ¿por qué los hombres no pueden ir a las marchas? A ver, ¿por qué no pueden ir a las marchas? Porque en un momento, ¿te acordás? Que se armó ese debate, ¿no? Había algunas mujeres que decían que los hombres no vengan porque ha pasado de que se encontraron con un violador o un acosador o lo que sea. Entonces, como cuestionar eso, ¿no? ¿Qué son? ¿Nazis? Y ahí viene como el término también feminazi. Yo nunca lo usé, pero todos me parece que entendemos a qué se refiere. Yo siento que los varones, básicamente, los que tienen nuestra edad, ¿no? Y los atravesó desde este lugar que estamos contando, el feminismo, la oleada feminista, y que tuvimos dos actitudes, a grandes rasgos. Pero una fue ponerse enfrente de todas las posiciones de las mujeres. Porque no están de acuerdo con las consignas feministas, porque no están de acuerdo con las mujeres, porque les hincha las pelotas que las minas hablen. Por la razón que sea, porque creen que pueden responderle a todo, lo que sea. Se pusieron enfrente. Eran los que vos decís, ¿no? Dicen feminazis, los que las bardean, los que las critican. Que también era una imagen que bajaba muy fuerte, por ejemplo, de los medios. No sé, encima tenés que aguantar estas pelotudas que vienen con el tema del feminismo, ¿no? Porque además de todo, tenés que aguantar una gorda insoportable, con pelo sucio, hablando por televisión con esos anteojos que se compran en kiosco, hablando de la feminidad, y lo dejan al hombre encima de todo como un perverso, que lo humillan, que lo subestiman. Después los medios se volvieron feministas, entre comillas, digamos, ¿no? Y ya no se mostraron más esas imágenes, parece que no suceden, pero digo, eso reforzaba también la idea de feminazis, de que que es una idea que aprendimos con la bifurcada quizás, en parte, digamos, en los 90, decir eso que decíamos, las feministas son las extremistas, ¿no? Son las que prenden fuego todo, miren, ahí está la prueba, miren cómo están pintando la catedral. Sí,
Y creo que por otro lado hubo otra cantidad de varones que quizás porque nos llegó antes los debates, quizás por cierta prudencia, quizás simplemente porque preferimos tomar una actitud más condescendiente incluso con las mujeres. Que fue la de, bueno, está bien, que digan todo lo que piensan, no vamos a enfrentar lo que están diciendo. Después nos juntamos con los pibes, con los que bardean a las feministas, y seguimos como todo igual, todo sigue igual, seguimos charlando acá con los pibes, no, porque no sé, la jabro, qué sé yo, y está todo bien. Entonces algunos de esos varones, adelante de mujeres, hacíamos silencio, decíamos que sí, que estábamos de acuerdo, no dábamos el debate, pero después al final íbamos con los pibes que estaban en contra y éramos los mismos. Capaz a vos te pasó lo mismo, pero a mí me pasaba que las mujeres que me rodeaban, mis amigas, mis parejas entonces, lo que sea, eran todas feministas. Claro. Entonces, estaba como en una situación de, como vos decís, con los pibes en el asado, sí, las mujeres, qué sé yo, ¿no? Como bancar ese discurso de alguna manera. Con mis amigas, te estoy hablando, ¿no? También te digo, 2015, para situar más o menos, estamos hablando de esa época. Callarse la boca. Y tener como una, viste, una posición medio de, bueno, sí está bien, las entiendo, digamos, pero no las banco. No me siento parte, no entiendo cuál es mi rol acá. ¿Qué tengo que hacer yo como hombre? Que es una gran pregunta, digamos, ¿no? Como que esa posición es incómoda. Al principio te choca. Yo soy el victimario, ¿no? No puedo ir a la marcha, no puedo hablar. O sí puedo ir a la marcha. Porque hay un tema, ¿no? Como a mí me pasó de ir a las marchas, a las primeras marchas feministas, ¿viste? De ir y me acuerdo de un anico que fui y me sentí como, ¿qué estoy haciendo acá? Fue un proceso como súper interno, ¿entendés? No es que pensaba como lo que debo hacer o lo que no debo hacer, sino como sentirme, no sé cómo decirte, como estar de más, ¿viste? Como me parece que en esa época yo sentí como que había que, como, ¿entendés? Callarse un poco también. Esa era mi sensación. Digo, no para tragarse cosas, sino para escuchar y como entender un poquito de afuera también. Entonces, no es que me lo planteaba en términos los hombres deben ir o no a las marchas o estar en contra o a favor, sino simplemente de ir y sentir como, no que no formo parte de eso, pero sí como que no me están pidiendo que esté acá. No sé si me explico. En esas primeras marchas, con el debate de si los hombres tienen que ir o no a las marchas y esas cosas, también surgió como la figura del aliado, ¿no? Del hombre que abraza las causas del feminismo, supuestamente, por una cuestión de pose más que de interés genuino, ¿no? Incluso se hablaba de aliadín, como una cosa despectiva, ¿no? Del hombre con el pañuelo verde. En algún momento, la actitud que empezamos a tener con lo que estaba diciendo el feminismo, con las discusiones que estaban introduciendo las mujeres, es, bueno, este es un tema para que hablen entre ellas. Para que se entretengan incluso entre ellas, ¿no? Mientras los varones seguimos hablando de los grandes temas. Entonces, bueno, hagamos silencio, no nos metamos mucho en estas cuestiones y sigamos con lo nuestro. Que total no pasa nada. Sí, hay un quiebre donde el feminismo se vuelve como lo políticamente correcto también, ¿no? El hombre progre debería apoyar la causa del feminismo porque es lo que hay que hacer un poco, ¿no? Tenés a Alberto, el presidente, diciendo... Créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Con la parte claramente... No se acabó el patriarcado porque vos sos presidente y lo estás declarando. Bueno, es como un poco... No digo que Alberto sea un aliadín, pero ese espíritu del aliadín está flotando, ¿viste? Como por ejemplo cuando la política, ¿viste? Dice, ¿cómo nos enseñaron las mujeres? Y es un político, un chabón que está hablando, ¿viste? Eso como que sigue existiendo esa idea, ¿no? Porque se transformó un poco en lo políticamente correcto y como en lo que hay que hacer para un hombre progre, ¿no? Tengo que apoyar el feminismo porque... es lo que está bien visto. Es como un cambio radical en eso, ¿no? En algún momento dijimos, bueno, está bien ser feminista. Y eso fue todo. Eso fue todo. Si puede quedar ahí, mejor. Claro. Incluso, ¿no? Claro. Yo logré conectar con el tema por el lado, digamos, de que a mí me conmueve o me movilizan los relatos o los movimientos sociales, si querés, que son de liberación. La historia como del oprimido que se libera, ¿no? Ese movimiento, digamos, los esclavos, ¿no? La historia del esclavo. Lo que me conmueve a mí de esto es eso justamente, ¿no? Como una injusticia muy grande, histórica, que atraviesa como
toda la sociedad, en todos los ámbitos. Quizás es la historia de desigualdad más larga, más impresionante de la historia. En parte por eso no queríamos aceptarla nosotros como chabones. No queríamos aceptarlo porque te cuestiona todo el feminismo. Es muy hinchapelotas. Es como cualquier cosa puede ser atravesada por la mirada del feminismo o de los feminismos. Te desacomoda, te pone en un lugar incómodo todo el tiempo. Por eso la figura del aliado es como la comodidad dentro de eso. Y es como decir, sí, lo que digan las mujeres está bien, lo que digan las diversidades es lo correcto. A mí me costó un montón Nico entender qué eran las diversidades. ¿Por qué mujeres y diversidad? ¿Qué tiene que ver? Una travesti con una mujer. ¿Qué tiene que ver una mujer que tiene novio, que quiere casarse incluso, quiere tener hijos, que es feminista, con una travesti que por ahí trabaja en la calle, ¿entendés? Como eso me recostó, porque tuve que desarmar un montón de cosas. En el fondo, inconscientemente si querés, sabíamos que el feminismo traía una carga muy pesada para nosotros. Que creo que, por lo que escucho, lo que escuché en ese momento, le pasó a mucha gente eso también, muchos hombres, digo. De decir, esta es una lucha como muy grosa, muy emocionante en un punto. Hay algo de, wow, esta desigualdad. Aparte no la estaba viendo esta desigualdad y de golpe está ahí y es como tan potente. ¿Cómo no voy a estar? ¿Cómo no me va a interesar? Digo, ni siquiera estar de ese lado. Digo, ¿cómo no me va a interesar esto? ¿Cómo no me va a conmover en un punto? ¿No? Y también el feminismo nos trajo otra palabra que ya hemos usado algunas veces y que es el patriarcado, ¿no? Y yo creo que en algún momento la actitud que fuimos teniendo, estos pibes que somos, por así decirlo, que nacimos en los 80, es la de, bueno, el feminismo viene a defender a las mujeres. Los feminismos son para pensar los problemas de las mujeres. El patriarcado, por supuesto que es eso que le pasa a las mujeres en muchos sentidos, pero también un poco, entre nosotros tenemos que pensar que el patriarcado también es algo que nos pasa a los pibes. Y quizás ahí es donde todavía no estamos entrando del todo. Es una de las grandes razones por las que hacemos bulto, ¿no? Aprovechemos estas discusiones que se están dando. Loco, estás teniendo la oportunidad de repensar o de poner en discusión si de verdad te la tenés que bancar tanto, si de verdad te la tenés que aguantar tanto, si de verdad nunca podés llorar. Digo, todo eso te está charlando también el feminismo. De todo eso nos está dando la oportunidad. Y quizás está bueno aprovecharla. Hay una frase que es que lo personal es político. Bueno, yo no sé si tomarla así literal o no, pero quizás está bueno empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo nuestro personal? ¿Dónde está lo nuestro en esto? ¿Cuál es la parte que a nosotros nos puede hacer la diferencia? Porque es muy fácil pensar que esto nada más es un problema de mujeres. No tiene que ver solamente con dejar de ser unos forros con las minas. Por supuesto que tiene que ver con eso. Pero también por ahí tiene que ver con dejar de ser unos forros con nosotros mismos. Sí, porque aparte, año 2022, hoy, el feminismo ya consiguió el aborto, o por lo menos es una ley que se votó. Digo, esa lucha está ganada, si querés. No te diría que se transformó hoy en un discurso hegemónico ni en pedo, pero es un discurso mucho más poderoso que hace unos 10 años. Ganó parte de la agenda pública, si querés. Sí. Digamos, si vos sos hombre y seguís negando las discusiones del feminismo, bueno, negalas, igual están. Lo que nosotros me parece que podemos hacer es como aprovechar, como vos decís, para esas puertas que se abrieron, esos cuestionamientos, aprovecharlos, porque lo otro que te queda es como quedarte atrás, es no entender lo que está sucediendo. Me parece que es un poco eso. Ya te digo, el feminismo tomó ponerle el espacio público con las marchas, pero también con el pañuelo verde, estaban en todos lados los pañuelos verdes, el lenguaje inclusivo. Digamos, el feminismo cambia la estructura misma del funcionamiento de la sociedad, ¿no? Como el lenguaje, cómo hablamos, cómo nos expresamos, las palabras que usamos, cómo debatimos. Eso está, existe, es así. Aceptalo o no, pero es así. ¿Qué vas a hacer con eso? Esa es la gran pregunta, digamos. No sé si este es el momento de contar anécdotas, pero hace unos años, cuando todo este fervor militante por el aborto estaba sucediendo, y cuando yo honestamente estaba empezando a entender algunas cuestiones que tenían que ver con, con mis amigos no puedo hablar de esto. Y entonces hablaba con una compañera en ese momento a la que yo iba y le contaba, no sabés las cosas que leí en el grupo de WhatsApp de mis amigos. No, porque los pibes tal cosa. Me acabo de dar cuenta y cuando voy a la cancha y en la calle
y mis amigos le siguen tocando bocinas a las minas, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y un día, esta compañera me dice, mira, ¿sabes qué? Todo bien con tus problemas, pero yo estoy escuchando a las pibas. Andá a hablar con los pibes de tus problemas. A mí en el momento me resultó muy fuerte que me diga eso. Pero a la vez me quedé pensando, uy, yo no tengo con quién hablar de esto. Mis amigos no me van a entender, me van a cargar. O me van a decir, ¿qué te haces el feminista ahora? ¿Qué venís con esto ahora? Es ¿no? una moda, sos un boludo, haces esto para coger mina. Y bien que vos el año pasado decías tal cosa, pero si vos hace 3 meses no sé qué cosa. Porque eso también nos pasa mucho a los chabones. Que es que claro, tenemos una historia. Y mayormente una historia de mierda. O no sé si mayormente, pero la cagamos un montón de veces. Porque básicamente vos aprendiste y funcionaste en un modelo en el cual todo lo que te decían que tenías que hacer estaba bastante mal. Entonces, no sé si hay un problema con decir, che, ahora pienso esto y hace un año pensaba diferente. Digo, démonos la oportunidad de decir, bueno, ok, la verdad, estaba mal lo que hacía. Y pensemos ahora qué hacemos con esto. Si somos un poco como inteligentes, digamos, o tenemos mínimas ganas de, no sé, de tener cierta sensibilidad, tenemos que abrir ese espacio. Está bueno. A mí me pasa, Nico. Me pasa con vos hablando acá. De que me acuerdo cosas. Te hace conocerte más a vos. Es eso. Es cierto el tema de los femicidios y todos los abusos son cosas más que serias, te diría, ¿no? Como delitos, ¿no? Tan tipificados hoy. Pero digo, es tan zarpado el feminismo en un punto. Entonces, ya la misma palabra femicidio, digamos, te coloca en otro lugar. Ya que existe y se use y esté tipificada, es un montón. Pero lo que iba es lo siguiente. Los hombres que son psicópatas o que son potenciales femicidas, son violentos, bueno, es muy difícil. Digamos, no decimos que con una charla entre amigos se va a solucionar ese tema. Ese tema es un tema penal, grave, que está tipificado, etc. Pero hay otros temas, lo que se llamaba en un momento micromachismo, si querés, que sí se pueden mejorar. Es un paso adelante, me parece que está bueno para discutir entre hombres, ¿no? Para discutir entre nosotros. No para sacar conclusiones ni siquiera, sino para decir, che, por ahí esto no está tan bien, o por ahí esto que hice en el pasado no sé si está tan bueno. Hablemoslo. Si algo de todo esto te interpeló, si nos querés contar qué te pasó a vos cuando apareció el feminismo, cómo la viviste, si querés contarnos de eso que no le pudiste hablar a tus amigos, o si todavía no te habías propuesto hablar pero ahora tenés ganas, escribinos a @bultopodcast. Ahí vamos a estar para contestar. Jero, como siempre. Un placer, Nico. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, yo grabo. ¿Empezó? Hace una vuelta vos. Con tu amiga. Bueno. Dale, vamos. Te vas con tu amiga. Bye bye. Feminista perdida. Bye bye. Tus modernos inventos. Bye bye. Que son puro cuento. Te vas con tu amiga. Bye bye. Feminista perdida. Bye bye. Tus modernos inventos. Bye bye. Que son puro cuento. Te vas con tu amiga. Feminista perdida. Bye bye. Tus modernos inventos. Bye bye. Que son puro cuento. Bye bye. Está bien. Ni cash. Dios. Uf.